Vamos a tener la bondad de abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, para leer los versos 1 y 2. Dice así la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas hoy, Señor, y de veras que sea de un gran provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, hemos puesto por título a esta enseñanza Jesús, nuestro abogado y nuestra propiciación. Cristo se presenta muchas veces bajo títulos, ¿verdad? La luz del mundo, el pan de vida. Ahorita cantábamos un cántico así, la puerta, el buen pastor. Pero aquí se nos presenta como algo, como un abogado. Y esto es importante entenderlo porque el cristiano no anda solo. El cristiano no vive su vida solo. Hay muchas acechanzas, muchas amenazas, muchas tentaciones. Y un cristiano tiene que vivir seguro. Tiene que vivir una seguridad preciosa con Jesús. Por tanto, hermano, es un tema de mucha importancia. Ahora, hay algo muy peligroso que está ocurriendo en gran parte del cristianismo moderno, y es que muchas veces las personas quieren a Cristo como un defensor, pero no como un señor, no como el rey de su vida. Y esto, hermano, es algo que tiene una implicación definitivamente peligrosa. ¿Por qué? Porque eso es así, es común. Todos queremos paz, pero muchas veces no queremos arrepentimiento, queremos gracia, que Dios venga y que nos abra la mente, pero no queremos obediencia. Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos nada de la cruz. De hecho, muchos no entienden la cruz, quieren el cielo, pero no quieren vivir en santidad. Entonces, por supuesto, es muy bueno tener un abogado que nos libre de todas las consecuencias del pecado, pero necesitamos un rey que guíe nuestras vidas. Eso es lo que hemos entendido nosotros. Cristo es un rey que gobierna nuestras vidas. Y Juan está escribiendo precisamente esto para destruir una mentira que hoy muchas veces se saca de este texto. Observen lo que dice el texto. Primero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, las personas dicen, bueno, si alguno hubiere pecado, nosotros somos seres humanos, somos polvo, y potencialmente, no solamente de pecar, de ser un demonio tenemos, si se va Cristo de nuestras vidas. Si nos desligamos de Cristo como los Gálatas, tenemos llegar el potencial de llegar. Pero aquí primero, lo que primero está diciendo, antes de que diga, si alguno peca, si alguno hubiere pecado, fíjense lo que está diciendo. Primero, ¿qué dice primero? Estos, hijitos, os escribo para que no pequéis. Y luego es que dice, si alguno hubiere pecado. O sea, primero lo que está haciendo Juan es confrontándonos con una realidad y después nos está consolando. ¿Por qué Juan hace eso? Porque el evangelio verdadero nunca va a acomodar al hombre para que tenga una licencia, para que se sienta bien pecando. Nunca. Más bien, el evangelio llama al hombre para vivir fuera del pecado, fuera de él. Entonces, es importante, hermano, porque la gracia de Dios ha venido, nos ha salvado, pero nunca nos ha dado un permiso para que nosotros sigamos como éramos antes. La gracia más bien nos da el poder de vivir una vida nueva. Finney decía, el evangelio no fue dado para ser
segura la desobediencia, sino para destruirla. Y aquí está la tragedia de muchos que quieren ser absueltos de culpa, de pecado, pero no quieren ser transformados. Y yo quiero que nosotros nos metamos un poco en el contexto, porque Juan escribe este pasaje en medio de una batalla con el falso cristianismo de ese tiempo. O sea, esta carta no aparece de la nada, no aparece del vacío. Nace en medio de una guerra doctrinal, de una guerra espiritual, y ya en este tiempo comenzaba a infiltrarse una corriente que luego se desarrolló más, que se llamaba el gnosticismo. O sea, aquellos hombres, el gnosticismo, afirmaban que lo importante era tener conocimiento espiritual. La persona lo que tiene que estar es iluminada, tener esa mente superior, experiencias profundas, mentalmente hablando. Pero la vida moral de este tipo de personas, estoy hablando de los gnósticos, no reflejaban ningún tipo de santidad. Y eso tenía que ver con la doctrina que ellos tenían. O sea, para ellos la noxi, la mente, era lo que tenía que cambiar. Y es cierto, la mente necesita cambiar, dice la Biblia. Tal es el corazón, los pensamientos en el corazón del hombre. Así es él. Eso es cierto. Pero lo que te salva a ti no es llegar a conocer solamente una cosa. Aún la misma psicología sabe que hay una cadena motivacional. Todo empieza por el intelecto, luego las cosas pasan por el afecto y terminan ¿dónde? En la voluntad. Pero lo que no llega intensamente a los afectos y no se sufre allí y no cambia el orden de las cosas, pues nunca va a llegar a la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que nunca llega a ejecutarse. Aún la misma psicología dice eso. Imagínense ustedes, los gnósticos solamente con la contemplación ya ellos tenían. Ya eso era todo. Y eso es algo que estamos viendo hoy, porque la conducta de muchas personas hoy, ¿cuál es? Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo adentro, yo lo amo. ¿No han oído eso? Dios sabe que yo, si tengo que dar mi vida, la doy. Pero son incapaces de reaccionar a una palabra que los confronta, a algo que el Espíritu de Dios alumbra en su vida realmente para retratarlo con una actitud desagradable a Dios. O sea, cambiar, ese cambio les es difícil. Entonces, los gnósticos no están muy lejos, porque todas esas cosas muchas veces se mezclan con el cristianismo y da una doctrina muy torcida. Tú ves que las personas llevan 20 años y nunca cambian. Su conducta sigue igual. Y es por eso que Juan es tan enérgico cuando tú te lees esta carta, primera de Juan. Miren las palabras de Juan, miren. Vamos a ir a primera de Juan 2:4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Wow. Juan ahí está confrontando dos cosas, que el conocimiento y la práctica. Miren este otro verso, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Wow. ¿Saben? Una persona que practica el pecado no es alguien que ocasionalmente falló, sino que continuamente lo hace. De alguna manera, miente, vive, es una persona enojona, es una persona y vive practicando el pecado, sin arrepentirse, por supuesto, y sin experimentar un cambio en su vida. Miren, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjense, aquí Juan destruye la idea de la espiritualidad sin transformación, la destruye. Porque el verdadero evangelio, hermano mío, no solamente llega a la mente, no solamente ilumina la mente, transforma la vida de la persona. Los que se han leído los libros de Juan Magnin
Juan Magní dice que el problema de muchos cristianos no es falta de actividad religiosa, no es falta de información, más bien es falta de quebranto. Hace poco estudiábamos con los hermanos el problema de la convicción de pecado, que es esa parte afectiva. Está en la mitad de lo que hablábamos, información, afecto y voluntad. La convicción es cuando una información llega a tu corazón y te afecta y te hace sentir dolido por Dios. O sea, de alguna manera Dios te convence que tú has pecado contra Él. Pero muchas veces las personas se quedan solamente en ese toque y ya creen que porque han recibido ese toque y recibieron la convicción de pecado, ya es suficiente. Y esa convicción de pecado nada más es para decirnos a nosotros, date cuenta que no puedes vivir por tus deseos, date cuenta que si confías en ti, tarde o temprano vas a fracasar, que es lo que le pasaba a Pablo. Pablo, recuérdense que él llegó a decir en su mente, voy a agradar a Dios. Pero en el camino de agradar a Dios, él recibió un asalto de los propios deseos, que eso se le llama la carne, y la carne cogía esos pensamientos y los llevaba cautivos al pecado. Y entonces eso empieza a darle más roña al que quiere seguir a Cristo, porque las personas dicen, caramba, ahora que quiero seguir a Cristo, ahora es que se me pone más fea la cosa, porque ahora yo hallo que la vida se me hace más difícil. Y nada, es que está despertando a una realidad espiritual que él no conocía, porque antes él era gobernado por la carne, pero nada se le oponía a la carne. Lo que sucede ahora es que el mismo Espíritu de Dios te está mostrando ese combate para que tú no hagas lo que tú quieres. Eso está en Gálatas 5:17, ¿verdad? Entonces ya ahora tú te das cuenta de esa realidad, y esa realidad todavía tú no conoces muchas cosas espirituales, pero la verdad es que te lleva no solamente a ser dolido por Dios, sino que te lleva a un quebranto. Eso es lo que se llama quebranto. Eso es lo que Juan Magní le dice quebranto. El quebranto no es otra cosa que yo darme cuenta que yo en mi fuerza no puedo. Y cuando digo en mi fuerza no puedo, no quiere decir que tú te vas a quedar sin fuerza. No. Lo que quiero decir es que tú necesitas ser quebrantado en tu voluntad para tener una nueva voluntad. Porque hasta ahora la voluntad que tú has tenido nace ¿de dónde? De tus propios deseos, de la carne, de las ocurrencias tuyas. Y lo que necesitas es ser quebrantado, aprender a rendirte para que viva entonces Cristo en tu vida como el Rey, el que gobierna tu vida, el que maneja tu vida. ¿Ustedes no creen que esa es la experiencia de Romanos 7, del 22 al 24? Léanselo y anótenlo ahí, léanselo de tarea, para que ustedes vean que Pablo se da cuenta. Él dice, yo quiero hacer el bien, pero yo me doy cuenta de una cosa, que el mal está en mí. ¿A qué le llaman el mal? A la carne, que lo lleva al ego, lo lleva al yo, lo lleva a pronunciarse él mismo. El mal está en mí. De modo que yo quiero hacer el bien, pero hay una ley, que es la ley del pecado, que lo lleva cautivo. La mente la lleva cautivo el pecado. Y después él dice, miserable de mí. Ahí está quebrantado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces es que comienza Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no están en la carne, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Todo creyente verdadero tiene que pasar esa experiencia de rendición, de quebranto, para poder vivir en Cristo, para poder ser Jesús el Rey de su vida. Esta generación necesita escuchar esta verdad una y otra vez, por eso lo repetimos una y otra vez.
porque nosotros tenemos mucha información, mucho conocimiento, mucha conferencia, vemos muchos ¿cómo se llama? Podcasts de esos que dan, son videitos cortos con dos personas hablando, instruyendo a la gente, mucha música, mucha emoción, pero pocas muertes del yo. La generación perdida, la generación del anticristo, es una generación que no tiene muerte del yo, que su yo sigue vivo. El infierno, mi querido hermano, no tiembla delante de cristianos solamente informados. El infierno tiembla delante de hombres y mujeres rendidas a Cristo. Entonces, tengamos esa observación, porque antes de comenzar a hablar, si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Estas cosas las escribo ¿para qué? Para que no pequen, porque ese es el ideal de Dios. Ahora, después dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el objetivo de Dios no es solamente perdonar pecadores, sino que formar hombres santos, hombres que agraden a Dios. Juan le llama hijitos míos. Miren con qué ternura, con la ternura de un padre espiritual, porque Él no quiere que nadie esté condenado. Él quiere que sus hijos estén preservados. Y lo primero que dice no es, quiero que se sientan mejor. ¿Qué dice? Quiero que no pequen. Porque quiero reafirmar esto. El pecado no es un juego, hermano. El pecado no es una debilidad inocente, no es algo que yo vamos a decir, por falta de información cometí un error. No, hermano. No es un error incluso psicológico. El pecado se llama rebelión contra Dios. El pecado, como decíamos el otro día, es decirle a Dios, mi decisión vale más que la tuya. De hecho, en Isaías 59:2 declara, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado rompe la comunión con Dios. O sea, no viola solamente una ley, no, hermano, hiere una relación, rompe una relación. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. A veces no lo entendemos, pero la persona que va a pecar no dice, ay, ya voy a caer en algo malo. No, porque el pecado engaña. Recuerden cómo lo veíamos. Cuando Eva fue al lugar prohibido, yo me imagino que tuvo una invasión de las tinieblas. Y es lo que no vemos. Es como que nos pongan unas gafas de esa de visión virtual, que la persona empieza a ver lo que maravilla. Recuerden que vio Eva, aquella fruta que era prohibida, que me imagino que lo que veía era el mismo demonio cada vez que miraba aquel lugar, ahora empezó a ser atractiva para alcanzar sabiduría. Por eso Jesús dice, no deis lugar al pecado. ¿Por qué? No deis lugar a la tentación, ¿no? Porque cuando tú estás en ese ambiente, cambian muchas cosas. Y el pecado hace eso, promete más de lo que puede dar. Tú empiezas a ver cosas que tú antes no veías. Te esclaviza. ¿Por qué? Porque empieza a hablarte desde adentro, empieza a echarte todas las hormonas a andar y a empezar a hablarte desde adentro. Y después es que tú ves en el final lo que no viste al principio. ¿Tú crees que David hubiera pecado si él supiera que su hija Tamar iba a ser violada, que Absalón se le iba a revelar, que la espada iba a caer sobre su casa? ¿Tú crees que Sansón iba a pecar si él supiera que iba a perder sus ojos, que iba a moler como un burro ahí en aquel molino de los filisteos? ¿Tú crees que Judas hubiera traicionado a Cristo si después la vergüenza se lo tragara?
en aquella soga que reventó podrido. Hermano, el pecado es un vendedor de ilusiones. Nunca que estés a la puerta del pecado, creas otra cosa. Porque va a venir la cosquillita, va a venir la ilusión. Y ulteriormente la palabra tiene que recordarte eso. El pecado es un vendedor de ilusiones del infierno. No te dejes poner las gafas de imágenes virtuales. No te las dejes poner. De verdad. Y la pasividad en muchas personas terminan así. Terminan viendo lo que no es. En lugar de ver el dolor que ocasiona el pecado, lo que ven es placer, lo que ven es maravilla, lo que ven es, como dice el cómico ese, ricurancia, ¿no? John Owen decía, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y esto lo tenemos que aprender, principalmente los discípulos más jóvenes que se están ahora tratando. Porque si hay una generación que no aprende a odiar el pecado, va a terminar justificándolo. Y la gran realidad es esta, la gracia no elimina la necesidad de la vigilancia, la aumenta. La gracia de Dios, más bien, porque hay personas que dicen, no, yo recibí la gracia de Dios, y es como que está confiado. Oye, la gracia más bien te hace cuidarte, huir, dice Tito 2:11, que la gracia de Dios vino para que huyéramos de la corrupción que hay en este mundo. Porque nosotros no pecamos solamente contra la ley. Nosotros pecamos contra un Padre que nos amó tanto que dio a su Hijo. Nuestra justificación fue a precio de la cruz. Y uno tiene que saber eso, no nos puede quedar duda de eso. Que el pecado, en la medida que es asimilado, él endurece. Dice Hebreos capítulo 3, verso 13, dice así, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, antes de destruir a una persona, primero lo engaña. Entra, como decíamos el otro día, como un virus. El virus entra a tu máquina haciéndole ver que es parte de su sistema. Y entonces la máquina lo detecta y cuando lo ve dice, este es amigo. Y empieza a hacer daño porque nadie cae de golpe. Cuando tú ves a David codiciando a aquella mujer, había un antecedente ya fatal, cosa que había descuidado en su vida, porque nadie cae así. ¡Pum! Primero la persona descuida la oración, tal vez, después la obediencia, después la sensibilidad espiritual, después el temor de Dios y después la caída invisible. Por dentro empieza a descuidarse, ya no aguanta su corazón. Si le viene una codicia, si le viene un deseo de murmurar, murmura. Y por supuesto, ya ese tipo de persona cayó. Después de darle el pecado, como dice Santiago, vio la masita y cuando mordió le salió el anzuelo, como el pescado, ¿no? Ay, hermano, que Dios nos libre, que Dios nos libre. Después viene el texto, si alguno hubiere pecado. ¿Por qué dice si alguno hubiere pecado? Hermano, porque la caída no se puede normalizar. Por supuesto, tampoco se puede ocultar. Fíjense que él no dice, si alguno decide vivir en pecado. No, él dice, si alguno hubiere pecado. Porque hay una cosa que hay que diferenciar.
Y es el puerco del gato. Siempre decimos, el puerco le encanta el fango, el gato es limpio. Te coge el puerco, lo bañan, le ponen los lacitos, lo entalque, lo ponen en un balance. Y él ve un charquito y él va para allá. Él no va a querer nada de eso. Porque le encanta el fango. El gato sin querer se ensucia y usted lo ve ahí sacando. Entonces, aquí no está hablando de una persona que se acomoda en el pecado. Aquí está hablando de una persona que lucha por no caer en el pecado. Fíjense, si alguno hubiere pecado, no está hablando de puerco. Ven. Porque el verdadero creyente, hermano, no puede sentirse cómodo lejos de Dios. Y cada vez que usted practica el pecado, usted se aleja de Dios. Usted como cristiano puede tropezarse, puede debilitarse, puede llorar, puede fallar. De hecho, el que se ha leído ese folleto de Juan Wesley que habla acerca del pecado, él dice que el pecado del santo no tiene raíz en su corazón, porque somos seres humanos, somos polvo. No somos omniscientes, no somos omnipresentes, fallamos, nos equivocamos, no llegamos muchas veces y por supuesto, por desconocimiento hacemos barbaridades. Y hay personas que tienen que madurar mucho por eso, porque tropiezan por esto, por lo otro, pero no está en su corazón, si es un santo, hacer el daño. Se arrepienten, 1 y 1000 veces se lamentan. De hecho, Wesley dice, yo no le llamaría pecado, le llamaría error, pero es un pecado, ¿por qué? Porque toda falla contra la justicia, contra la verdad, necesita una redención y eso necesita un arrepentimiento. Necesita un arreglo. Pero este tipo de pecado no es como el pecado de un impío. No es igual. El hijo pródigo se fue, ¿sí o no? Y todo el mundo sabe la historia que dibuja allí la Biblia, ¿verdad? Ese muchacho nunca pudo sentirse en la casa como allá donde estaba su padre. Porque el día que volvió en sí, lo primero que vino a su mente, ¿qué fue? En la casa de mi padre. Muchas, los obreros de mi padre están muy bien. Y mira aquí yo perezco, yo ni puedo comer de las aguas de los puercos. Entonces, aquí Juan está hablando de una corrección muy importante. De una corrección muy importante. Si alguno hubiere pecado, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque la iglesia no puede producir hipócritas, expertos en esconder el pecado. Debe producir discípulos más bien quebrantados, que sepan corregir rápidamente su problema y venir a Cristo. Como dice Proverbios 28:13, siempre se menciona ese proverbio, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y observen esto, el que los confiesa y se aparta, no es una cuestión de emoción nada más. Porque, hermano, yo he oído personas lamentarse, decir, soy un bastardo, soy un animal, ¿qué hice? Soy una bestia, soy esto, soy lo otro. Y tú los oyes y tú dices, wow, se arrepintió. Nada. Todo quedó en la emoción, no llegó a la voluntad. Porque en realidad, de lo que se está lamentando es de su reputación tal vez, de que las cosas no fueron como esperado. ¿Ustedes no creen que hay gente así que se lamentan de eso? Porque ni en el reino de Dios disfrutan con el gozo que da el cielo cuando se arrepiente, ni en el mundo disfruta del mundo porque está como el pródigo diciendo, ay, todo aquí está mal, porque ya conoce la verdad, tiene atrás un antecedente que le pone la mente clara, tiene información. Entonces es terrible cuando se vive así, hermano. Es terrible cuando la persona no da el paso, no se arrepiente.
Porque el arrepentimiento implica eso, implica abandonar aquello que Dios condena. Entonces nos tiene que quedar claro esta parte del pecado, ¿verdad? Nos tiene que quedar claro. O sea, estas cosas las digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, alguno tuviera esta actitud, ¿cuál actitud? La actitud de arreglo, el corazón precioso. Entonces, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, algo que nos tiene que dar plena confianza. Abogado tenemos para con el Padre. Todos han escuchado seguro este problema pero el nombre yo no soy muy bueno. El presidente de Venezuela, Maduro, en Estados Unidos, no tiene abogado el hombre. Los abogados no les pagaron y hicieron así. Pero nosotros tenemos abogados para con el Padre. Un abogado es importante, ¿verdad? Alguien que te defiende, alguien que puede lidiar por ti con justicia. Y nosotros tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, porque Jesucristo no solamente murió, Él resucitó y así lo enseña la Biblia para interceder. Porque algunos creen en Cristo, pero es un Cristo fichado en la historia que dejó enseñanza y yo la voy a seguir. Escúchame. Cristo está a la diestra del Padre y aboga por nosotros, vive intercediendo por nosotros. Y aquí está el sermón que explota en esperanza, porque el Evangelio no termina nunca en que eres culpable, nunca, hermano. Termina en que Cristo está vivo. La palabra abogado, esa palabra es paracleto, uno llamado al lado del otro para ayudarlo. Y Jesús está delante del Padre. Y observen algo glorioso. Juan no dice teníamos, él dice tenemos, o sea, en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Cristo sigue intercediendo. Vamos a buscar la base bíblica, está ahí en Hebreos capítulo 7, verso 25. Subraya ese texto. Dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren qué esperanza tan gloriosa. El creyente no pelea solo. Por eso no creemos en las personas que dicen, no pude. Si no pudiste es porque estás en la carne. Porque si tú crees en este abogado que intercede, que está a la diestra del Padre. Ahora, hay una cosa clara. Cristo nunca va a defender la rebelión. Porque muchos quieren usar eso. No, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo amo. Son excusas para no cambiar. Pero el mismo Cristo que perdona, también confronta. Recuerda a aquella mujer que los fariseos la trajeron delante de él y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio. El objetivo de esos fariseos no era hacer justicia, era darle el golpe a Cristo. Pero Cristo muy sabiamente dijo, el que de ustedes no haya pecado, tire la primera piedra. Cuando ya vio que no había ninguno, que la apedreara, él le preguntó a la mujer, ¿dónde están los hombres? Se fueron. Su conciencia se los llevó porque a la mujer le dijo, vete y qué, y no peques más. Y muchos aman la primera fase, pero ignoran la segunda. Ni yo te condeno, le dijo Cristo. Pero vete y no peques más.
¿Por qué? Porque la gracia que no transforma es una gracia mala entendida. La gracia nos hace renunciar, así dice Tito 2:11. Ahora, dice el texto, después, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Ya muchas veces hemos dicho por qué Cristo tiene poder. Muchas veces hemos dicho por qué Pablo dice, yo vivo conforme a la potencia que me ha sido dada, porque el hombre interior de Pablo estaba fortalecido por ¿quién? Por Cristo, que es toda potencia, porque tenía el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo. Hermano, solo un hombre perfectamente justo podía representar a los pecadores culpables. Todos los demás hombres necesitaban abogados, pero Cristo es el único que podía ser abogado entre todos los hombres. Y siempre decimos que ahí es donde está el misterio de por qué nació sin padre terrenal, por qué el Espíritu tuvo que concebirlo en María, porque si no él se iba a identificar con el pecado de la humanidad. Y en María se familiarizaba con la humanidad, pero no venía de Adán entonces. Era el Hijo de Dios. ¿Me hago entender? Y decir Hijo de Dios es decir alguien que no ha pecado, alguien que es puro, alguien que nunca mintió, alguien que nunca engañó, alguien que nunca necesitó arrepentirse. El mismo Pilato, cuando lo vio, ¿qué dijo? Ningún delito hay en él. El centurión romano, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre es justo. ¿Por qué? Porque Cristo no subió ninguna corrupción al cielo. Por eso Él puede representarnos delante del Padre, por el valor que Él tiene, y eso lo hemos dicho. En el ajedrez, la dama, la torre, el caballo, los peones, todos tienen un valor distinto. Y el que no sabe valorar las piezas, pues va a perder la partida, porque muchas veces al perder una pieza de valor ya materialmente puede perder la partida. Entonces, si tú no entiendes eso, obvio, estás perdido, porque es que tú no cuentas con el poder para todo. Decíamos el otro día, al mar, el mar que no se puede tragar, ¿verdad? Se traga cualquier cosa. ¿Qué cosa no se puede tragar en el mar? De grande. Así es la justicia de Cristo. Cristo puede perdonar todo pecado. No hay cosa que Él no haya dado en su valor. No hay cosa que Él no haya pagado con su valor. No hay pecado que Él no pueda pagar. ¿Qué cosa? Dime qué maldad pueda tener un hombre que Él con su valor no lo pueda pagar. Hay un poder extraordinario en la sangre del Cordero. Precisamente por eso Dios lo aprobó. Por eso dice que Él es la propiciación. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la cruz no solamente fue amor, fue una justicia satisfecha. Propiciación significa que Cristo absorbió el juicio que tú y yo merecíamos. Porque la cruz no fue un teatro emocional. Ahí Él dio su vida. Los que han visto las películas esas se quedan cortas. La pasión de Cristo, eso se queda corto. Aunque ahí hay una sangrienta ironía para poner en grande el sufrimiento de Jesús. Te digo, literalmente eso se queda corto. Porque hacer el bien, vivir para las personas, amarlas, resucitar muertos, y al final, que allí en la cruz no haya nadie que abogue por Él, porque todos tenían miedo. Sus amigos lo abandonaron. Todos se fueron por miedo a la muerte. Pero Él estaba dispuesto a hacer eso, hermano.
Él es la propiciación. Él absorbió el juicio que merecíamos. Él fue la sustitución. Léete Isaías 53, que habla del siervo sufriente, y vas a ver en carne el padecimiento de Jesús por ti y por mí. Porque uno dice, Jesús murió por ti, pero muchas veces no calculamos lo que eso le costó a Él. Y es por eso que al no entender eso, no vemos el costo de ser un discípulo de Él. Porque después las personas tú ves que no están dispuestos a negarse por Él. Miren lo que dice Isaías 53:6, dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Wow, allí en la cruz, Él cargó todo nuestro pecado. Pero allí en la cruz, hermano, cuando tú entiendes, cuando tú conoces eso, ocurre también algo que es poderoso, es ese intercambio. Él tomó mi culpa, pero yo puedo tomar su justicia. Yo puedo tomar su justicia. Ahí es donde la carne se queda afuera. Porque cuando tú dices, creo en Él, tú le estás dando muerte, estás dándole cruz ¿a quién? A tus deseos, para que Él viva como rey en tu vida. Allí yo tomo la justicia de Él. Y yo quisiera que aquí tuviéramos un equilibrio bíblico, porque la Biblia habla de que la muerte de Cristo es suficiente para todo, pero aprovecha solamente, ¿saben a quién? A los que se arrepienten y tienen fe. Y los que se arrepienten son esos que han sido dolidos, porque han dicho, a pesar de yo ser tan rebelde, Dios me ha amado. A pesar de yo ir tan lejos, Dios me ha perseguido. Dios me ha dado a Cristo. ¿Eso hiere o no hiere? Nos hemos rebelado contra el creador del universo. Hemos ido en contra del que nos ha dado la existencia, la vida, el que lo ha creado todo. Eso es cruel, eso es terrible, malo para mí mismo. Yo he pecado contra Dios. De alguna manera, eso me tiene que llevar a dolerme. Ahora, eso me lleva a arrepentirme. Y el arrepentimiento es ese escarmiento que yo llego a tener en mi vida, porque ya mis fuerzas no dan para obedecerle. ¿Por qué? Porque está la carne ahí. Y la única forma de que la carne quede es llevándola a la cruz. Es aplicando eso a mi ego. Cuando yo creo en Cristo y me arrepiento, yo estoy dándole muerte a la carne para que viva Él. Esa es la gran realidad. Y la gracia ofrecida me hace llevar precisamente esa rendición a mi vida para poderlo seguir a Él. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Dice Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quiere decir que el arrepentimiento es lo que me da la salvación? No. Lo que quiere decir esto es que si tú no te arrepientes, es porque no has recibido la salvación. Porque la salvación verdadera a tu alma llega y produce en ti el arrepentimiento. Y eso no quiere decir que Cristo sea incapaz de salvar a una persona. Eso lo que quiere decir es que hay muchas personas que aman tanto su pecado a pesar de que Cristo los quiere salvar. Pero es necesario el arrepentimiento. Y es por eso que les quiero hablar de eso, de el abogado y la vida crucificada. Yo quiero que vayamos un poquito más profundo. ¿Por qué? Por eso, porque muchos quieren victoria, pero no quieren cruz. Porque no existe una resurrección sin muerte. Juan Magní decía,
Dios no solamente quiere perdonar actos pecaminosos, quiere tratar la raíz del yo. Cuando tú lees Gálatas 2:20, ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. O sea, cuando tú eres cristiano, tú no dices, yo estoy intentando mejorar. No. Si tú estás diciendo, yo estoy intentando mejorar, tú no has entendido lo que es la cruz. No lo has entendido. Porque el problema del hombre, el más grande que él tiene, no es solamente la condenación legal, es autonomía interior. O sea, es vivir independiente de Dios. Cuando el yo gobierna, tú no vas a poder nunca mejorar como tú dices. Nunca vas a poder mejorar. Por eso el arrepentimiento verdadero no es solamente sentir que uno está mal, llorar. No, hermano. El arrepentimiento verdadero, ¿saben cuál es? Bajarse del trono. Dejar esa vida independiente a Dios, dirigiéndola por uno mismo. No, que sea Él quien mande en mi vida. Esa es la vida espiritual verdadera. No sé si han oído hablar a un filósofo, se llamaba Blaise Pascal. Él decía, dentro del hombre existe un vacío infinito que nada creado puede llenar. El hombre intenta llenarlo con placer, con dinero, con reconocimiento, poder, relaciones, conocimiento, pero todo termina después más vacío. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios. San Agustín lo expresó así: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y aquí está la tragedia del pecado. El hombre busca cisternas rotas que no retienen agua. No es así como dice Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es una gran realidad. Yo quisiera que hoy, de algún modo, nosotros lo pudiéramos experimentar. Hijitos míos, hijitos. Esto los escribo para que ninguno peque, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y no solamente abogado, sino el que se propició por nuestros pecados. No solo por nosotros, sino por los pecados del mundo. Yo quisiera que en esta mañana, esta lección sea básica para los que quieren escapar del castigo, pero no quieren rendir el corazón. Cristo no vino solamente para mejorar nuestras vidas. Él vino a reclamar nuestras vidas. Él vino a ser el Rey, el Señor de nuestras vidas. Esa es la gloria del Evangelio. Si tú te arrepientes de verdad, Él nunca te va a rechazar. Jamás. Vas a experimentar la gloria del Evangelio. No importa cuántas veces caíste, no importa lo que hiciste, no importa dónde llegaste, cuánta culpa tú arrastras, no importa. No, hermano, hay una sangre suficiente, limpia. Hay gracia suficiente, hay misericordia en Dios suficiente. Pero no juegues con ella. No juegues con ella, porque la misma sangre que perdona al quebrantado va a testificar contra el hombre que endurece su corazón. Así que, hermano, yo creo que ha sido claro y desafiante esta enseñanza. Cristo no vino solamente a librarnos del castigo. No vino solamente a defendernos. Vino a transformarnos radicalmente en nuestras vidas. Así que ya saben, vamos a decirle a Dios hoy, no solamente, Señor, libérame del infierno. No, Señor, libérame de mí mismo. Yo quiero que tú reines, yo quiero que tú seas el Rey, el soberano, legítimo de mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana.
Tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces las experiencias de cada uno. Apárecete de una forma preciosa, linda, nueva, a cada alma, Señor. Ven a enseñar, Señor, esta verdad, que tú no solamente libras, defiendes, tú transformas. Oh Dios, el pecado es terrible. Ábrenos los ojos para que ninguno pequemos. Pero si alguno llegara a pecar, muéstrate hoy como el abogado precioso. Muéstrate hoy, Señor, como el libertador y el redentor de nuestras almas. Amén, Señor.